A los empresarios, a muchos economistas, tributaristas, les genera muchísima expectativa saber que se va a encarar una reforma laboral y que también puede venir una reforma tributaria. A veces pensamos que deben estar muy concatenadas porque lo importante sería saber cuál es el objetivo al que se apunta con estas reformas. Algunos pensarán que se va a facilitar el despido, hablando de una reforma laboral. Otros pensarán, ¿se cumplirá con la expectativa de que se logre mayor formalidad en el mercado de trabajo? ¿El gobierno qué aspira? Se lo vamos a preguntar a Guillermo Ruiz esta noche. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Analí. ¿A qué aspira el gobierno con una reforma laboral en este momento? A ver, Analí, yo creo que estamos en un momento muy esperanzador para la Argentina. Es una oportunidad única y vamos a ponerle un núcleo, si querés, ya que tocaste en paralelo una reforma laboral con una tributaria, vamos a ponerle el núcleo a cada reforma. El núcleo de la reforma laboral es la productividad. Por eso, la expresión del presidente fue: el salario tiene que estar ligado a la productividad. ¿Y por qué la productividad y no la formalidad? Productividad formal, formalizada, por supuesto. Un trabajo formal, estable, como corresponde, y por supuesto incorporando millones de personas que están trabajando de manera informal. Y el núcleo de la reforma tributaria es bajar impuestos. O sea, esos son los dos núcleos y por supuesto son coherentes, son consistentes. Ahora, todas las medidas que ahora podemos comentar en una y otra reforma están unidas por una visión de sociedad distinta, por una visión de país distinta. Y lo que hoy está también responde a una visión que es la que se busca superar. ¿Cuál es el punto central de plantear los ingresos por productividad? Es unir a los sectores de la producción, capital y trabajo, empresarios y trabajadores, que van a estar unidos como siempre debieron estar unidos en la producción y en los beneficios de la producción. ¿Y por qué hoy no lo estarían? Ahora yo te explico qué pasó en la historia del país para que vos lo puedas comprender. Y el primer punto es establecer un principio que está en la Constitución y que es el principio de colaboración. Una vez que vos estableces colaboración y participación en ganancias o en ingresos por productividad, estás hablando de una nueva sociedad. ¿Cuándo se sanciona, después de 17 años de la reforma de 1957, la ley 20744, que es la vigente? En lugar de tomar el principio de colaboración, se toma el principio de dependencia. El trabajador es un dependiente. Eso generó siempre, y tengo experiencia, resentimientos, conflictos y demás. Litigiosidad. Y después, dentro de la misma ley 2744, dice: vamos a tomar un montón de medidas para tratar de neutralizar esas desigualdades. Esa disposición de la ley 2744 era claramente inconstitucional, porque la Constitución se basaba en un principio de colaboración. Por lo tanto, nos hubiéramos podido ahorrar años y años de conflicto y de decadencia. La Constitución se basaba en que se unían las fuerzas por la productividad, y sin embargo acá tenemos siempre conflictos y conflictos. Y voy a decir algo: la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, con falta de timing, sigue el camino de la ley 2744. Es una mala reforma constitucional la de Santa Fe. ¿Qué hace el gobierno? Sin decirlo, vuelve a los principios rectores. ¿Qué significa poder tener flexibilidad en la organización del trabajo, en los horarios, en las vacaciones? Significa establecer un principio de colaboración. Cuando nosotros nos sentimos que hay colaboración entre el capital y el trabajo. Yo le llevé causas a Toyota. El CEO de Toyota, Daniel Herrero, nunca habló de trabajadores, siempre hablaba de colaboradores. Yo le pregunté un día y me dijo: porque en Japón es así, es la idiosincrasia, estamos todos juntos y tenemos que producir, tener buenos resultados y nos beneficiamos todos. No se beneficia uno en desmedro del otro, se benefician los dos. Entonces, todo esto que está, digamos, en los
borradores de la reforma, tienen esos grandes principios que están en la Constitución. Reglamentar el derecho de huelga. El derecho de huelga es un derecho accesorio. Si hay servicios esenciales, no se puede hacer huelga. No se quiere decir que no está el derecho de huelga. ¿Y cómo piensa moverlo ya instituido? Está instituido, pero se puede reglamentar. Usted sabe que en la Constitución peronista de 1949 no estaba el derecho de huelga. Perón no estableció el derecho de huelga en la Constitución. Y eso no significaba que no se preocupara de los trabajadores según sus ideas. Ahora bien, ¿esto qué significa? Colaboración, productividad e ingresos por productividad. Hay un salario que yo podría explicarle con lujos de detalle cuál es el sistema constitucional, pero acá no hay tiempo. Y un ingreso en relación a la productividad. Y luego, ¿cómo se hace posible esto? Bajando impuestos. ¿Por qué? Porque esta ley 2744 laboral, que contradijo la Constitución, hizo que el sistema tributario argentino, también contradiciendo la Constitución, sea preparado para un Estado redistribuidor, un Estado conflictivo, siempre en conflicto con el capital. Entonces los impuestos se dispararon, se generó una carga tributaria y un engrandecimiento del Estado absolutamente no solo innecesario, no solo conflictivo, sino perjudicial. Entonces ahora, ¿qué hace la reforma tributaria? La reforma tributaria tiene como eje bajar los impuestos. Va a haber un IVA que se va a tratar de hacer nacional en el 8 o el 9%, y después las provincias van a poder tener su IVA, y los municipios, como yo voy a proponer, también tienen que tener su IVA. Cada uno de los sectores. Y derogar un montón de impuestos. ¿Se tiene que derogar el impuesto al cheque? Sí. ¿Se tiene que derogar ingresos brutos? Sí. ¿Los municipios tienen que derogar el derecho de registro e inspección? Sí. Tenemos que ir a algo serio, que sea consistente, y entonces sí se va a producir una buena reforma laboral y se va a incrementar la productividad. Mire, yo le voy a contar algo. El proyecto que llevó adelante la reforma del 57 y que la sancionó en el artículo 14 bis, fue medido en la misma reforma que tenía como proa la democracia cristiana y que citó todos los documentos papales, la Rerum Novarum, Catequesis Humanae, donde establecía ese tipo de vinculación social y de unión entre el capital y el trabajo. Y chequearon los resultados de esas leyes de congestión, porque todo este programa está inspirado en el sistema de congestión alemana y nórdica. ¿Cuáles fueron los resultados? Buenísimos. La ley de 1951 del carbón, en 5 años aumentó el 40% la productividad en Alemania. 1952, el acero, el 45% de productividad. Y entonces en el año 1976 lo expandieron a toda la industria. Y Angela Merkel, cuando se cumplieron 30 años de la reforma, dijo, este es el secreto de Alemania para ser la tercera economía del mundo. Primero Estados Unidos, después China, tercera Alemania. Triplica el Producto Bruto de Rusia, Alemania. Socialdemócrata le va a decir el gobierno, bueno, Angela Merkel. Y la verdad es que ellos sortearon todas las objeciones. Podríamos hablar horas. Una objeción me dice, ¿y cómo un trabajador va a participar en ganancias? ¿Qué es? ¿Socio? No, porque la renta tiene que ser diferenciada. Un propietario de empresa obtiene renta por fruto del capital. Si a su vez trabaja, obviamente tiene renta por trabajo empresario, igual que el trabajo de cualquier trabajador. ¿Y eso vale para una pyme o para una gran empresa? Eso vale para todo, con las adaptaciones que corresponden, cómo se pueden hacer sin ninguna dificultad. Pero a condición, vuelvo a repetir, de que las dos cosas se hagan juntas, de que la reforma tributaria se haga junta con la reforma laboral. Eso es una condición sine qua non para poder hacerlo. Y luego se adaptan. En el mundo se ha adaptado eso. En principio eso no está planteado así, usted lo sabe. No está planteado así, pero la fuerza de las cosas va a llevar que ambas reformas se hagan juntas. Porque
en la discusión va a saltar de cómo poder hacer algo viable si no tengo como contrapartida una modificación tributaria. Pero es mucha preocupación hacerlo. va no solo por las ganancias, sino va por los despidos. Usted sabe que el mundo sindical, cuando asusa estas banderas, habla de lo fácil que va a ser despedir. A ver, en el primer año tiene que ser de prueba. En una relación, usted tiene que cambiar todo, pasarla a la visión de colaboración contra la visión conflictiva de la dependencia. Autonomía patronal, dependencia laboral. Cuando eso es así, todo lo demás se traba. Cuando usted, en cambio, pone el principio de colaboración, todo fluye. Fluyen los horarios, fluye el periodo de prueba. Analí, yo tengo experiencia en haber asesorado tantas empresas petroleras, argentinas y americanas. Le aseguro que ellas, sin tenerlo en la Constitución, los americanos lo practican, porque tienen un ingreso más bonos, premios, stock option, plan de acciones. Como pero es un para sector muy dinámico y muy rico. Todo un sector. Pero ¿sabe lo que hay ahí? Hay una colaboración total. Es decir, todo fluye, todo va atado ¿a qué? A la productividad. Las tecnológicas les pasa exactamente igual. Es decir, yo lo que le quiero decir, que cuando uno cambia la visión, todo lo demás encaja armónicamente en una nueva visión. Y lo tributario es fundamental. Pero déjeme hacerle alguna pregunta. Y federal. Porque esto es fundamental lo que le voy a decir. ¿Usted sabe que los empleados del petróleo no pagan impuestos a las ganancias? Como los jueces desde 2017 ¿Por qué no pagan apenas? impuestos a las ganancias? Porque el Poder Central, sabiendo que es un rubro productivo tan grande, le va a dar los beneficios. Ahora bien, ¿y todos los demás gobernadores? ¿Y por qué los trabajadores del agro en Santa Fe no están exentos de impuestos a las ganancias? Como los de la provincia de Neuquén, que encima es recontrapoderosa y recontraproductiva. ¿Por qué? Porque la decisión está en el gobierno nacional, viene de tiempo. Pero además se supone que ganancias no es uno de los impuestos más regresivos, ¿no? Y se va a bajar, en la reforma se va a bajar. Pero ese fue el convenio de Macri que flexibilizó y le fueron dando un montón de beneficios. Ahora, si cada gobernador de provincia puede decidir su política tributaria, Argentina va a ser mucho más próspera. Vamos a lo que significa para el sindicalismo derechos adquiridos. Para que una dinámica como la que usted está planteando cunda sus efectos, necesita que haya mucha sincronía y a la vez que sea rápido. ¿Qué pasa con aquellos que ya están en el mercado laboral, atados a viejos contratos, a viejas formas o a un marco legal distinto? Toda persona que ya tiene un marco tiene un derecho adquirido, excepto a las consecuencias que se producen con posterioridad. Es decir, si se modificaran hechos laborales, entonces obviamente van a tener que adaptarse a las consecuencias que tenga la nueva legislación. Pero los derechos que adquirieron en su vinculación antes de la reforma, entonces es como cuando se sancionó el nuevo Código Civil. Obviamente, a las consecuencias no producidas de esa relación se pueden aplicar, pero los derechos que tenían no se van a modificar. Con lo cual, para las personas no hay mayor inconveniente. Ahora yo le explico lo siguiente. ¿Quién va a ganar más? ¿El que ingrese con esta nueva legislación o el que quiera quedarse con la anterior? El que ingrese con una nueva legislación. ¿Sabe por qué? Porque entonces por primera vez el esfuerzo va a valer la pena. No las 8 horas de trabajo abstracta, tengo que ver el horario que se cumplan las 8 horas para irme. No, eso no corre. 8 horas porque se habla de 12. No, ese es en el caso de que se pueda hacer flexible el cumplimiento del horario. Pero en modo alguno se puede establecer, ni siquiera es posible hacerlo, porque tanto las normas constitucionales como las internacionales no lo permiten. Pero sí hay totalmente flexibilidad. Hay flexibilidad en todos. Es más, usted sabe que la medida del ingreso mundial es la hora de trabajo. No es ni la jornada entera ni el mes. ¿Por qué? Porque
porque entonces es mucho más flexible, la cantidad de horas se calcula por la hora de trabajo y punto. Eso pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en Australia, pasa en todos los países. Ahora bien, una cosa que creo que es muy importante es entender, el artículo 14 bis tiene 3 párrafos, uno en la relación de trabajo del operario, en la otra la cuestión sindical que usted me menciona y la tercera la de seguridad social. ¿Por qué esta reforma es totalmente viable? Porque todas estas pautas de colaboración, de participación en ganancias por productividad, están establecidas por empresas en el primer párrafo. Es decir, el convenio, y eso tiene raigambre constitucional, es por empresa. Eso es lo básico. En el segundo párrafo... Por empresa, no por sector. Por empresa, no por actividad. En el segundo párrafo se le permite al gremio, a las asociaciones profesionales de trabajadores, concertar convenios colectivos, en este caso por actividad. Pero eso es para homogeneizar determinadas prácticas. Pero obviamente, si el ingreso es por productividad, ¿cómo va a saber realmente el gremio que está fuera de la empresa cuál es la verdadera productividad de la empresa? ¿Quién está en mejores condiciones de conocerlo? El trabajador que está dentro de la empresa. Eso es obvio. Por eso en la congestión de los países nórdicos, cogestión alemana, donde hay un consejo de empresa y un consejo de vigilancia que efectivamente coordina para que todos puedan, digamos, cumplir y beneficiarse mutuamente. La del año 1976 fue mucho más puntillosa porque, digamos, arranca con muchísimos menos trabajadores por empresa y permite, digamos, adaptarse a lo que vos me preguntaste. Y las pequeñas y las medianas, para todos hay adaptación. Pero se parte de algo totalmente distinto. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Es constitucional. Eso está en la Constitución Nacional. En buena hora que venga un gobierno y que ponga sobre la mesa cosas que estaban en la Constitución desde el año 1957. Vamos a cumplir en el 2027 70 años de esa reforma. Y solo se interpretaron las cosas dialécticas, es decir, aquellas cosas de protección contra el despido arbitrario, una serie de cuestiones. Pero el núcleo, el corazón de esa reforma fue lo que le estoy hablando, principio de colaboración e ingresos por productividad. ¿Qué nos puede apuntar antes de despedirlo sobre el tema de los sindicatos y los aportes a los sindicatos? A ver, los sindicatos, que obviamente tienen su garantía constitucional, no pueden establecer obligatoriedad desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque no hay obligatoriedad de la afiliación. El primer párrafo del artículo 14 dice una organización libre y democrática de los trabajadores, sin otros requisitos que una inscripción en el libro. ¿Y los aportes solidarios cómo encajan ahí? Tienen que ser voluntarios, no obligatorios. Y, le aclaro más, y esto va en beneficio de todos, aportes y contribuciones son las cotizaciones a la seguridad social, aportes del trabajador, contribuciones del empleador. En el tramo del salario mínimo vital y móvil, que tiene que ser en serio y no de los 322.000 pesos que están hoy, que es irrisorio, un salario, ahí hay aportes del trabajador y contribuciones del empleador. Pero en la parte de ingresos o participación en ganancias por productividad, ahí no hay contribuciones patronales, ahí hay aportes y se pagan ganancias por parte de quien tiene ingresos, pero en la parte de salario está libre totalmente de ingresos. Por lo tanto, si yo tengo exento el salario y tengo un mínimo no imponible en ganancia, obviamente que la mayoría de los que estén trabajando va a ser ínfimo o, me animo a decir, en mayor medida no van a tener que pagar impuesto a la ganancia. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.